La miel es el resultado de la interacción entre dos reinos, el reino animal y el reino vegetal, gracias a la relación de las abejas con las flores que viene desde hace 100 millones de años. El proceso de elaboración se inicia cuando las abejas recolectan el néctar de las flores, lo trasladan a la colonia y dentro de la colonia se inicia un proceso de pasaje de unas abejas a otras que van cambiando ese néctar de lugar y transformándolo, agregándole sustancias propias, granos de polen, hasta que alcanza el nivel de humedad adecuado y las celdas de los panales son selladas para su almacenamiento dentro de la colonia. Se trata en realidad de un largo proceso con aporte de enzimas y microorganismos propios de las abejas que le confieren a la miel unas propiedades únicas, transformándolo en un producto altamente complejo y de gran valor biológico. Se trata entonces de un alimento tan valioso que ha sufrido y sufre el efecto de fraudes y adulteraciones a nivel global. Por ese motivo, todo el sector apícola argentino trabaja arduamente para que este producto pueda llegar a los consumidores del mundo entero con las mismas propiedades con que ha sido concebido por nuestras abejas. Teniendo en cuenta que estamos transitando el final de campaña de algodón, desde el Grupo de Protección Vegetal de Interreconquista queríamos dejarle algunas recomendaciones para, sobre todo, la lucha contra el picudo del algodón, que es la principal plaga en toda el área algodonera. En primer lugar, para aquellos lotes que aún no han sido cosechados, es tratar de realizar la cosecha de una manera rápida y eficiente, para lo cual es sumamente importante poder planificarla con tiempo, teniendo en cuenta la capacidad operativa en el establecimiento. En segundo lugar, y quizá la acción más importante en este punto del ciclo del cultivo, es la destrucción del rastrojo. Este punto está determinado por ley, que exige o reglamenta una fecha límite. Aún así, desde Interreconquista recomendamos hacerlo inmediatamente después de la cosecha, y esto puede hacerse de manera mecánica, de manera química o una combinación de ambas. Recomendamos nuestra tercera opción como la más adecuada. En tercer lugar, la eliminación de plantas voluntarias o plantas guachas, ya sea dentro del lote como en borduras de caminos y banquinas de rutas. Y finalmente, el cuarto punto en esta etapa del ciclo es adecuar la carga y el transporte de esa fibra cosechada, ya sea si la vamos a transportar a granel o en rollos o en módulos. Recordamos que la carga tiene que estar completamente cubierta o enlonada para así evitar la dispersión de semillas en banquinas y con esto nuevamente estar dejando algún refugio y alimento al picudo. Pensando en la campaña siguiente, recomendamos y recordamos que es muy importante instalar y reactivar las trampas con feromona al menos 60 días antes de la futura siembra en el perímetro de todos los lotes que van a ser sembrados con algodón. Recordamos que es importante realizar el cambio de insecticida y feromonas cada 20 días, para lo cual, por disponibilidad, los productores deben comunicarse con los técnicos asesores de APA. Y finalmente, el monitoreo de estas trampas. Bueno, el mercado argentino también se está viendo bastante distorsionado por lo que son las medidas de aislamiento social y cuarentena obligatoria a las cuales estamos obligados la mayoría de los argentinos. Esto ha cambiado drásticamente los patrones de consumo que se dan en nuestro mercado interno. Además, tengamos en cuenta que a diferencia de otros países donde el canal supermercado más integrado a la industria frigorífica más eficiente es el primordial en lo que es comercialización para los hogares de la carne vacuna, aquí seguimos recurriendo en un gran porcentaje, aproximadamente un 70%, a lo que es la tradicional carnicería de barrio. Este modelo de negocios hace que esta distorsión en lo que son los hábitos de consumo sea muy notable desde el punto de vista de los ingresos de la comercialización en carnicería, dado que
Algunos cortes más asociados a grandes reuniones como el asado, el vacío o el matambre han visto disminuir su demanda casi a cero, mientras que otros cortes más asociados al consumo familiar en el hogar, como los cortes de la rueda para preparar milanesas, la carne picada o algunas pulpas del cuarto delantero como la aguja o la paleta, han visto notablemente incrementada su demanda por las nuevas características de los hábitos que tenemos que tener en cuarentena. O sea, estamos todos adentro de nuestras casas comiendo lo que se puede producir en nuestra cocina del hogar. Esto ha cambiado drásticamente el mix de cortes demandado por la población y seguramente esto se traduce en lo que son los precios al consumidor. Vemos precios muy tranquilos de lo que son los cortes más asociados al consumo en reuniones o fuera del hogar, como el asado o el vacío, como mencioné, o también el lomo más asociado a comer en restaurantes, y otros precios más relacionados con lo que son las comidas en el hogar, como el de la nalga o la carne picada, con incrementos significativos en las últimas semanas. Este modelo de comercialización es mucho más permeable a lo que son los vaivenes de la demanda que ha provocado este aislamiento, y seguramente en supermercados estos efectos estén bastante más atenuados por la escala de negocios que manejan. Bueno, en este video lo que queremos desarrollar es la realización general de los carneros antes de dar el servicio a las madres. El carnero tenemos que tener en cuenta de que es un animal clave para lograr una buena eficiencia reproductiva de las macadas y por lo tanto el mejoramiento genético de las mismas. Para el buen desempeño de los carneros al momento del servicio es necesario contar con animales que estén sanos, que tengan una buena condición corporal, y para esto debemos revisar los carneros todos los años. La idea sería revisar los carneros antes del servicio, 30 a 45 días antes de la fecha de servicio de cada establecimiento, y después de finalizado el servicio también sería necesario hacer un control, lo mismo, 30 a 45 días después de realizado el servicio, para evitar mantener en el campo animales que nos van a generar gastos, digamos. Entonces, la revisión tiene dos partes. Con el animal de pie, lo que vamos a tomar es la condición corporal de ese animal, o sea, el estado corporal. Entonces, palpamos las vértebras traseras y vamos fijándonos a ver la deposición, qué cantidad de grasa tenemos y de músculo tenemos sobre estas vértebras dorsales. Así se estima la condición corporal. La condición corporal lleva una escala de 1 a 5. Para que tengan una idea, un animal 1 es un animal muy delgado y un animal de 5 es un animal excesivamente gordo. Este está en la mitad de esa escala. Y la condición corporal que nosotros tomamos para enviar un animal de estas características al servicio es una condición de 2.5 para arriba, 2.5, 3. Se evalúa la condición corporal, dijimos, y se revisa en todo el vellón que no tenga ninguna lesión por sarna, por melófago, y si fuera posible contar con la presencia de un veterinario. Lo que se podría hacer también es el sangrado del animal, se extrae sangre para mandar al laboratorio y evitar o tener un diagnóstico negativo de brucelosis, o sea, conocer la condición de brucelosis que tiene el establecimiento. Eso con el animal de pie. Luego pasamos a la segunda revisión, que es con el animal sentado. Y lo primero que se observa con el animal así es el boqueo, o sea, la edad que tiene este animal. Bueno, este es un animal boca llena, es un animal que puede prestar todavía 2 servicios. Hay que también observar que el rodete dentario no esté desplazado hacia adelante o hacia atrás. Ese es un problema bastante frecuente en algunas majadas, es un problema hereditario. Por otro lado, en la cabeza se observa en la parte del ojo que no haya nubosidades o que no haya ningún tipo de lesión producida por la queratoconjuntivitis. Y también se mira la mucosa del ojo. Si la mucosa del ojo está bien rosadita, tiene una tonalidad rosada, significa que el animal está con buena salud. Si la mucosa del ojo está blanca, podría indicar alguna parasitosis.
Por otro lado, lo otro que también se observa es que en la parte del morro no haya ningún tipo de lesiones producidas por espima, lo que la gente le dice boquera habitualmente, suelen tener lastimado la parte del morro del animal. Entonces, la palpación de los ganglios linfáticos superficiales, hay 3 grupos al menos de ganglios linfáticos distribuidos en la parte de la cabeza y cuello, por delante de la paleta y arriba de los cuartos. La tarea básicamente consiste en observar algún tipo de alteración de estos ganglios que pueden manifestarse con inflamación, digamos, o algún tipo de dureza en el animal. También hay que tener presente que las vacunaciones pueden producir un aumento de tamaño de los ganglios, y en ese caso es un aumento temporario, por lo tanto no vamos a descartar un animal si sabemos que hace pocos días atrás hicimos una vacunación. Vamos a la parte genital, a la parte de los testículos. De los testículos lo que nos interesa observar es que en principio que estén los 2 testículos, que estén dentro de la bolsa escrotal. Por otro lado, determinar el tamaño de esos testículos, que sea un tamaño simétrico, o sea, coloco las manos y tengo que observar de que los 2 testículos tienen más o menos el mismo tamaño, que tienen el mismo tamaño y que tengan movimiento también dentro de la bolsa escrotal. Entonces los deslizo hacia arriba, hacia abajo, y veo que no tiene ningún tipo de adherencia, ningún tipo de dureza. También dentro de los testículos lo que se palpa son las perillas. Si uno palpa en la parte de la base de los testículos va a encontrar dos perillitas. Esas son las colas, digamos, del epidídimo. El epidídimo es el conducto que transporta los espermatozoides. Entonces, que esas perillas no estén inflamadas, que tengan más o menos el mismo tamaño. Y también palpar el epidídimo en todo su recorrido para ver que no haya ningún tipo de inflamación. Eso en cuanto a los testículos. Después, la otra parte de lo que es la revisación clínica del aparato reproductor es la extracción. Se extrae el pene o la verga de la cavidad prepucial y se observa hay que observar de que no tenga ningún tipo de verruga, que no tenga lesiones, que no esté demasiado enrojecido, digamos, por algún tipo de lastimadura o de cortadura. Muchas veces los cortes producidos por la esquila hacen de que haya algún tipo de lesión en el pene. Y lo otro que observamos es la presencia, el apéndice uretral, lo que la gente le denomina el latiguillo, que esté sano y que esté normal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar con esta actividad? Básicamente, quedarnos con carneros que tengan y que gocen de buen estado de salud y que tengan una buena condición corporal. Y que por supuesto estén entonces libres de defectos, que después se lo puedan transferir a las crías, que se lo puedan pasar a las crías, y que tengan algún tipo de enfermedad. Entonces, enfermedades como las que estuvimos nombrando, orquitis, alguna epididimitis, brucelosis, criptorquidia también. La criptorquidia es un descenso incompleto de los testículos. Cuando no encontramos en la bolsa escrotal los 2 testículos y esos testículos son asimétricos, bueno, ese es un problema de criptorquidia. Entonces vamos a evitar quedarnos con ese tipo de animales. Por otro lado, esta actividad nos permite también descartar todos los carneros que tienen algún defecto desde nacimiento. Otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta es que esta revisación se hace sobre todo los carneros de 2 dientes en adelante, incluidos los retajos. Habría que hacer este trabajo. Si el carnero está apto, digamos, si cumple con todas las condiciones que estuvimos hablando, entonces le colocamos una tiza y ya lo dejamos para darle servicio. Bueno, les agradezco, espero que les sirva esta información que presentamos. Le agradezco también a mi compañero que me está ayudando a grabar el video, Martín Domínguez, y bueno, los esperamos a que los productores puedan realizar este trabajo y que les sea de utilidad para este servicio y que tengan buenas preñeces en su mascota. Mira, lo que nos llevó a esto fue que nosotros
producíamos, pero no tan en forma tan intensiva, usábamos agroquímicos, usábamos fertilizantes, pero un buen día hubo una reunión en Lincoln con montones de personajes conocidísimos como Sarandón, Sardá, Perseñán, Marino, y nos entramos a ver las cosas de otra forma. Y hubo otra reunión en Guaminí, de ahí nos fuimos a conocer cómo producían, vimos que producían con una manera sin agroquímicos, sin fertilizantes, y vinimos y nos tiramos de repente a la pileta, cortamos y arrancamos de otra forma. Y nos fue bien. Y cambiás de paradigma, tenés que replantearte y aprender nuevamente, porque nos vamos formando junto con nuestros técnicos, aprendiendo de momentos buenos, de errores y de acertadas. Entonces como que fuimos aprendiendo a implementar otro sistema en el cual estamos contentos y nuestros rendimientos siguen siendo muy parecidos o iguales o mejores, porque en este momento llegamos a no estar endeudados para nada con ningún insumo. Nosotros lo vivimos bien porque siempre vivimos en el campo, nos gusta vivir en el campo y sí te facilita, pero para nosotros no cambió demasiado. Lo nuestro es un rodeo de tambo y otro de ganadería. Entonces, como que precisan atención diaria. Entonces, no nos llevó nunca hasta ahora a vivir en la ciudad. Y nosotros ya pertenecíamos de hace mucho en un cambio rural. Entonces, como que todo ese grupo se volcó casi todo a lo agroecológico, o por lo menos a participar en hacer sus experiencias. Entonces se fue incrementando gente en Lincoln. Y nosotros también a la vez fuimos a hacer la diplomatura a Trenquelauquen para ir adquiriendo un poco más de conocimiento. Y siempre fuimos teniendo asesores de distintos lugares. Y a lo mejor frío los vemos, porque hemos tenido que parar alguno que otro fumigador. Por ahí no piensan igual y dicen que no tienen otro concepto de que no hace nada mal. Pero bueno, cada cual con su pensamiento. Nosotros desde que vimos esas tablitas de la alimentación y de la salud, tratamos de cuidarnos, nosotros, nuestra familia y a todo el que se pueda. No son demasiados en nuestra zona los que se arriman, pero tenemos buen trato. No tuvimos confrontamiento con nadie, porque en esto es cada cual hace lo que puede y se convence o no. Nosotros tratamos de seguir nuestro camino tranquilo y sin pausa. Y con una manera cada cual resuelve. Que se arrime a los grupos, que va a ser motivado y que hay contenido y que va a tener experiencias nuevas que fuimos haciendo entre todos un poquito. ¿Por qué cruzar? ¿Por qué está tan estudiado acá durante décadas? El INTA Balcarce tiene trabajos a favor del cruzamiento. Lo que se logra en el cruzamiento es el famoso vigor híbrido. Es lo que pasamos alguna vez en la Facultad de Agronomía o Veterinaria, la primera de las leyes de Mendel, en donde se manifiesta en forma más importante la heterosis y el vigor híbrido en un 100%, donde combina un 50% de una especie, de una raza pura con otra raza pura, donde se produce la famosa heterosis. ¿Qué nos produce eso? Y nos produce un ternero más pesado. Es muy simple, nos produce al destete con una herramienta de costo cero, porque es poner un toro en lugar de otro, tener un ternero que puede pesar 15, 20 o 30 kilos más que el otro. Nos produce tener un ternero cola del mismo peso que el cabeza, etc. ¿Qué logra eso? Y precisamente el vigor híbrido. Mayor facilidad de engorde, mayor precocidad, mayor facilidad de terminación que continúa después del destete,
Hay muchos fieldoteros que son fanáticos de los caretas por su performance en el fieldo, ¿no es cierto? Y bueno, y ni que hablar la revolución que ha sido las razas sintéticas en el norte, con la incorporación de Angus y Hereford a los cebuinos, donde tenemos la explosión de los Brangus y los Bradford, ¿no? Como ha mejorado tanto la calidad de carne. Me parece que, como diría, y lo van a escuchar en la charla, a Alfredo Witt, es realmente muy poco si uno se queda solamente, mira lo que digo, en ese 10 o 15% más de producción de peso al ternero. Él le da mucho más importancia al potencial que significa un vientre F1, un vientre careta, por las ventajas súper archi comprobadas, estudiadas, que tiene. En principio da un ternero más en su vida, mínimo. Para muchos es más. Así que en eso nomás ya volvemos a multiplicar ese porcentaje que nos dio de más en el peso al destete. Después nos dan más precocidad, más fertilidad, más habilidad materna, más producción de leche y comprobado más supervivencia de terneros logrados al destete, los vientres F1. Claro, después la pregunta que se va a hacer el productor es, digo, bueno, tengo el vientre F1, tengo la vaca careta, es una excelente, es una máquina de producir terneros. ¿Y qué le doy? Uno va a decir, y dale otra cruza, otra raza para mantener el 100% del vigor híbrido de la heterosis. Y ahí puede ser, ¿no? Pero ahí entramos en complicaciones de manejo, ya entramos con más dificultades de rodeos, de lotes, de apotreramiento, pero bueno, hay gente que lo puede hacer, ¿no? Me parece que argumentos como para utilizar esta herramienta de cero costo y de alto beneficio es, la verdad que hay sobrados, ¿no? Así que yo creo que sin duda va a haber una vuelta importantísima para el lado del cruzamiento, Roberto. Vamos a hablar de la jornada, ahora todo esto que no? se va a hablar en las próximas jornadas que Hereford está organizando. Contame los detalles. Cómo no, mirá, eso se va a realizar el día 26 de mayo, que si no me equivoco cae martes. A las 18 horas va a ser una jornada importante, de 2 horas y media de duración, donde va a tener 3 bloques de 20 minutos, media hora cada uno, fuertes con las 3 preguntas básicas. ¿Qué son los cruzamientos? ¿Cómo se hacen los cruzamientos? ¿Y qué resultados hay de los cruzamientos? Esas 3 preguntas, esos 3 bloques, están a cargo de el primero de nuestro gerente, el licenciado Agustín Arroyo. Después en la práctica, cómo se hacen los cruzamientos a cargo del doctor Roberto Peralta. Y por último, nuestro conocido y admirado doctor Alfredo Witt, hablando de los resultados concretos a campo de los cruzamientos. Hola, ¿cómo les va? Habrán visto que este año es particular para los que tienen huertas en sus casas. No hemos realizado las capacitaciones que hacemos en distintos barrios y organizaciones debido a la pandemia y el aislamiento preventivo social obligatorio, pero desde INTA queremos estar con ustedes acompañando en lo que es la producción familiar de la huerta, con estos videos y materiales tutoriales elaborados por nuestros profesionales para que puedan resolver algunas dudas iniciales
que tienen que ver tanto con el inicio de la huerta como con el cuidado y obviamente la reproducción de la misma a través de guardar las semillas y poder pensar las campañas venideras. En este primer momento vamos a estar con Alejandro Signorelli, que es del INTA de Bedia, también trabaja en Junín, es ingeniero agrónomo y nos va a explicar cómo preparar el terreno para iniciar la huerta de otoño-invierno. Mi nombre es Alejandro Signorelli, soy ingeniero agrónomo del INTA. Los invito a sumarse a estos tutoriales con información básica sobre la producción hortícola familiar. La huerta y la granja familiar son una fuente de alimentación importante para la familia, que aportan no solo vitaminas y minerales, sino también proteínas. La autoproducción de alimentos nos asegura tener a disposición alimentos frescos y sanos, ¿no? Y consumir alimentos sanos nos hace sentir bien. En este sentido, las hortalizas aportan, como dijimos, vitaminas, minerales, fibras, como así también son una fuente importante de proteínas a partir de la producción, por ejemplo, de porotos, habas, arvejas, ¿no? Así que es fundamental para la seguridad y la soberanía alimentaria poder producir nuestros propios alimentos en casa. Hay que tener en cuenta un montón de aspectos, entre ellos el lugar de la huerta, que esté cercada para impedir el ingreso de animales, el suelo, un suelo tiene que estar bien abonado para que produzca bien, la época del año, tenemos diferentes hortalizas que crecen en diferentes épocas del año, el riego, ¿no? Junto con también el mantenimiento y carpir son dos aspectos muy importantes de la huerta, el manejo, los objetivos, si son para producción familiar o para venta de excedentes, las interacciones biológicas que se producen en nuestra huerta, ¿no? Tiene que ver con qué pasa con esos insectos benéficos, los insectos malignos, las aromáticas, las flores, ¿no? Todos esos componentes que hacen a la huerta y que hacen a la biodiversidad, ¿eh? También el control de plagas y el manejo de enfermedades, la fertilidad, la cosecha y la conservación post cosecha son muy importantes. Antes de iniciar nuestra huerta tenemos que hacernos algunas preguntas sobre cuáles son las hortalizas que crecen mejor en la zona, cuál es la época de siembra y de cosecha, cuáles son las que me gustaría cultivar y si voy a sembrar solo para mi familia o voy a producir un poco más para la venta de excedentes, ¿no? Hay 4 aspectos que hay que tener en cuenta cuando se inicia en la huerta en lo que respecta a la preparación del terreno. Uno es el cercado de la huerta, después es la limpieza, la nivelación y la preparación del suelo. Tenemos varios tipos de cerco. Lo importante es impedir que animales entren a la huerta. La huerta lleva mucho esfuerzo y en pocas horas un animal puede entrar a la huerta y consumir o pisotear todo lo que hemos trabajado, ¿no? Esto más que nada en zonas rurales donde puede haber animales sueltos, ¿no? Los cercos los podemos hacer de madera, de caña, de alambre, de lo que tengamos. Lo importante es evitar el ingreso de animales a la huerta. ¿Dónde ponemos la huerta? La huerta es muy importante que esté ubicada cerca de casa, cerca de una fuente de agua, con mucho sol, que no le den sombra a los árboles. Los árboles también son importantes. Estamos en una zona rural, los árboles nos permiten disminuir el impacto de los vientos, ¿no? También la huerta tiene que disponer de un buen canal de drenaje para drenar todo ese exceso de agua que ocurre con las precipitaciones. Y obviamente tenemos que tener un sendero para circular y no pisotear la huerta. Un suelo bien preparado tiene una buena aireación, eso permite que las raíces de las hortalizas crezcan bien, se desarrollen bien, que el agua de lluvia infiltre bien en el suelo, y esto va a permitir un buen uso de los nutrientes y los recursos del suelo, como así también se va a traducir en un buen crecimiento de las plantas. Las raíces crecen mejor, las hortalizas crecen mucho más. Así que la preparación del suelo consiste en remover el suelo, en airearlo sin dar vuelta ese pan de tierra. De planificar la huerta y pensar cómo vamos a cultivar, es necesario tener 4 aspectos en cuenta. Por un lado, la rotación de cultivo,
por otro la siembra intercalada, la siembra escalonada y los cultivos asociados. Cuando tenemos poco espacio en nuestra huerta, es muy importante hacer una siembra intercalada. Esta nos permite aprovechar mejor el espacio. Con este procedimiento se logra un mejor control de malezas y un mejor aprovechamiento de la tierra y de los nutrientes del suelo. Para ello vamos a ir intercalando diferentes especies. El caso más visual y más conciso es la siembra intercalada entre maíz y zapallo. El maíz se va a desarrollar hacia la parte aérea sin problema y el zapallo va a crecer en forma rastrera por debajo del maíz. De esta manera le va a permitir controlar malezas y mantener la humedad del suelo. Otro aspecto a tener en cuenta en nuestra planificación es hacer una siembra escalonada. Esto quiere decir que debemos sembrar en forma escalonada en el tiempo los diferentes grupos de hortaliza. Podemos hacerlo de varias formas. Una práctica es agarrar las semillas que recibimos y sembrar en una semana un grupo de semillas, la otra semana otro grupo, la otra semana otro grupo y así en el total de un mes sembramos 4 veces, por ejemplo, lechuga. Esto nos va a permitir tener un mejor aprovechamiento a la hora de cosechar. Si sembramos todo de golpe, vamos a tener que cosechar todo junto y esto va a generar un amontonamiento de hortalizas. Los cultivos escalonados permiten una producción continua de hortaliza y recuerden que hay hortalizas que se pueden sembrar varias veces al año, por ejemplo la lechuga y la selga. Finalmente, en nuestra planificación de la huerta es importante hacer una siembra asociada. De esta manera podemos aprovechar mejor el espacio, aprovechar mejor los nutrientes y nos permite proteger además la huerta. El aprovechamiento del espacio podemos hacerlo como ejemplo sembrando ajo y lechuga, cebolla con repollo y manzanilla o maíz y calabaza como mencionamos anteriormente. Para aprovechar mejor los nutrientes podemos sembrar lechuga con zanahoria. Siempre recuerden que las siembras asociadas van a permitir que nuestra huerta esté mucho más diversificada y sea una huerta mucho más sana. Es muy importante la siembra para proteger nuestra huerta. Para eso podemos sembrar tomate y albahaca, cebolla y zanahoria. Recuerden que las aromáticas son muy importantes porque repelen enemigos e insectos que puedan afectar a nuestra huerta. Como así también es muy importante la siembra asociada de flores. Caléndulas en invierno y flores de copete en verano son muy importantes porque atraen polinizadores, lo cual es muy importante para nuestra huerta. Recuerden que siempre una huerta bien diversa, bien colorida, es una huerta sana. Es importante saber qué sembrar, cuánto sembrar y cómo vamos a sembrarlo, ¿no? Tenemos especies de primavera-verano de todo el año y también especies de lo que son otoño-invierno, como las habas, las arvejas, la escarola, la espinaca, la selga, la lechuga. Recuerden que siempre nuestra huerta, mientras más diversa sea, mientras más colorida sea, mientras más especies tenga, más sana va a ser. Hay 3 tipos de siembra, al voleo, a chorrillo y al golpe. La siembra al golpe se siembra generalmente semillas grandes, haciendo un agujero en el suelo, que la profundidad de siembra no debe superar siempre el doble del tamaño de la semilla, ¿está? Así que la siembra al golpe, recuerden, es hacer un agujerito en el surco y colocar las semillas a un distanciamiento recomendado, que generalmente va entre 20 y 25 centímetros, salvo el zapallito que hay que dejarle más espacio porque es una planta que desarrolla más. Siembra a chorrillo significa desparramando en forma de chorrillo en el surco. Y ahí podemos sembrar los rabanitos, las zanahorias, las remolachas, la radicheta, la rúcula, la chicoria, también la lechuga y la selga. Pero hay que tener en cuenta que en este tipo de siembra va a haber que hacer trasplantes y raleos, porque generalmente cuando sembramos a chorrillo suele crecer todo junto. El trasplante consiste en sacar esa plantulita que creció muy junto a la otra y llevarla hacia otro lugar de la huerta para que crezca en mejores condiciones. El raleo significa sacar directamente la plantulita y desecharla, no trasplantarla. Esa es la gran
diferencia. Una vez que tenemos nuestra huerta lista, la hemos cercado, hemos preparado los camellones, hemos limpiado el terreno, tenemos los plantines y los almácigos ya creciendo, es necesario pensar en la planificación de nuestra huerta, es decir, qué vamos a hacer de ahora en más. Y para ello vamos a tocar y vamos a charlar algunos aspectos que son importantes, como el control de plagas y enfermedades, la preparación del compost y los mantenimientos que vamos a tener en nuestra huerta, como regar, carpir y tutoriar. Tenemos que pensar en los cuidados. Para ello es muy importante regar. La huerta necesita humedad, no hay que encharcarla, no hay que pasarla de humedad. Si llega a llover no regamos, pero cada 2 días es necesario mantener nuestra huerta húmeda a través del riego. Hay que carpir, controlar malezas. Acá va a ser muy importante el trabajo con la azada y en el camellón. Hay que ralear. Cuando hacemos siembras a chorrillo, principalmente rabanitos, remolachas, lechugas, achicorias, rúculas, es muy importante ralear y procurar dejar las plántulas más vigorosas. El compost y su preparación es uno de los aspectos más importantes también en nuestra huerta. El compost significa reciclar materia orgánica con el fin de elaborar abono. Podemos tener varias fuentes de materia orgánica para reciclar, pero las más importantes son los residuos de cocina, por ejemplo todas las cáscaras de frutas y verduras que vamos utilizando, residuos vegetales, el pasto que cortamos y las hojas que caen en el otoño, por ejemplo, y el estiércol de animales rumiantes, la vaca, el conejo, las ovejas, todo ese tipo de animales, el caballo también y las aves también. Los usos de los compost son muy importantes, ya que nos permiten mejorar y aumentar la fertilidad de nuestra huerta. El compost distribuido en capas de 5 centímetros sobre la tierra es excelente para su protección, principalmente en los cambios de temperatura y en sequía. Esta técnica se llama acolchado. Para fertilizar una huerta de 10 metros cuadrados de terreno se precisan 30 kilos de abono aproximadamente. El proceso de compost principalmente lo hacen en conjunto hongos y bacterias, como así también lombrices. Una forma muy común de hacer el compost es armando una pila donde vamos mezclando diferentes capas, siempre intercalado, recomiendo yo, con tierra. Podemos hacer una capa de pasto, una capa de tierra, una capa de residuos vegetales, una capa de tierra, una capa de estiércol, una capa de tierra. El abono hay que cuidarlo, se debe mantener la humedad y la aireación. A los pocos días en las pilas se preparó, hay una gran actividad principalmente de estos microorganismos y de lombrices que les comenté anteriormente. Los microorganismos están transformando los desechos en abono. Pero recuerden, para que los microorganismos trabajen, ustedes deben asegurar su humedad y aireación adecuada. Esto permite una buena actividad de los microorganismos para que se produzca el proceso de descomposición. De modo contrario, vamos a tener un proceso de fermentación que va a consumir nutrientes en vez de liberarlos. Le hayan gustado nuestros tutoriales para comenzar la huerta familiar orgánica, y recuerden que cualquier duda lo pueden hacer a partir del sitio virtual de INTA, o pueden visitar nuestras redes sociales por Instagram o Facebook para cualquier consulta. Muchas gracias. Entrando el invierno, ¿cuáles son las recomendaciones para los terneros? Bueno, en materia sanitaria yo siempre defiendo la parte de prevención. Cuando digo prevención es adelantarnos a los problemas y no estar atrás de ellos. Hablar de prevención es hablar de vacunación. Es una época para prevenir enfermedades respiratorias, básicamente en terneros, época de destete, por lo menos en la zona sudeste de la provincia de Buenos Aires. Siempre indico la práctica de vacunación, realizarla antes del destete. No olvidemos que el mayor estrés del ternero se da en esta época, justamente. Esa práctica es la que lo provoca, y bueno, para evitar la vacunación durante el destete,
evitamos el estrés, lo hacemos antes y después ese ternero al destete va a estar mejor preparado para los desafíos de las diferentes enfermedades, principalmente respiratorias. Generalmente son enfermedades poblacionales. Cuando hablo de población hablo de número de animales, hablo de rodeo. Son enfermedades que afectan un gran porcentaje. Cuando hablo de gran porcentaje puede estar afectado 50, 60, 70% del rodeo, hablando de terneros. Lo que pasa, o lo que sucede es que cuando estamos en presencia de la enfermedad no los vacunamos, no los prevenimos, estamos detrás del problema y tratar una enfermedad poblacional, como puede ser una neumonía principalmente, es una tarea engorrosa desde lo práctico. Imagínate, son cantidades de terneros que hay que tratarlos con antibiótico y no solo tratarlos, sino que hay que hacer un seguimiento a ver si ese tratamiento funcionó o no funcionó, funcionó a medias, hay que volver a tratarlos, hay que volver a encerrarlos, desgaste de personal, desgaste de animales, porque en muchos lugares es a caballo, a lazo, entonces para evitar todo eso siempre redundo en vacunar antes de destetar, y si es posible, siempre se habla de doble dosis de vacunas, el segundo refuerzo, porque es primo vacunación. Esa segunda dosis, por lo menos 10-15 días antes del destete, ya tiene que estar aplicada. Perfecto. ¿Y alguna otra indicación o recomendación en materia de lo que es nutricional para el invierno? Bueno, materia nutricional, sí, para el caso de la vaca, por ejemplo, estamos a poco tiempo del preparto. Llegar con buen estado corporal va a significar buena producción de leche, buena producción de calostro, que es la primera vacuna que recibe el ternero. Asegurarse esa parte, buena calidad de calostro, buena cantidad de leche para que ese ternero los 2-3 primeros meses tenga leche en cantidad y en calidad. ¿Y qué es lo que me va a determinar en última instancia que ese ternero, cuando empiece los primeros bocados de pasto, llegue con un peso y con un estado ideal? Comencé la actividad a los 15 años y desde entonces me he dedicado exclusivamente a esta profesión. ¿Qué significa para mí? Es amor por la naturaleza, amor por lo que haces, es compromiso, libertad, es sentir que todavía tenemos mucho que aprender como humanidad viéndolas a ellas. En cuanto a la calidad de la miel, debemos ser buenos y conscientes apicultores. Yo creo que es importante tener muchos cuidados a la hora del manejo, ¿no? De curarlas, alimentarlas, cuidarlas y en especial en el proceso de extracción y cosecha de la miel. Eso nos va a permitir obtener un producto de altísima calidad nutricional y pureza como es la miel. Si aplicamos las buenas prácticas de manejo en todo el proceso productivo, tenemos muchas posibilidades de tener un producto sano, saludable, que conserve todas las propiedades así como están en el campo. Defendemos la miel de calidad y nos preocupamos por usar remedios orgánicos para que en nuestras colmenas no haya productos sintéticos y nuestra miel sea algo agradable para nosotros y para los otros consumidores que la prefieren. Somos pequeños productores que comenzamos a trabajar con un protocolo donde cuidamos la salud de la abeja sin usar antibióticos y también estamos libres de loque americana en nuestra zona, así que no usamos ningún tratamiento fuera de lo normal que se usaría y no usamos antibióticos en las colmenas, tampoco usamos productos fuera de lo que está permitido el SENASA.
Bueno, para cuidar, por eso están en esa cajita. ¿Viste? Que esta parte de acá sería la parte de la cría, donde de la cámara de recría sería, y esto es la parte de la miel. Entonces al extraer la miel no se perjudica el nido. Claro, ya se queda en el monte y ahí para no tumbar la planta o para no cortar una planta, usamos la trampa. Y su miel son muy benéficas para la salud y son buenas para alimentos. Si bien no produce una gran cantidad, o sea, son poco lo que produce, pero una buena calidad la miel del yate. Hay que ser consciente de que se produce un alimento lo más inocuo posible, por eso nosotros trabajamos con el sendero tecnológico, aplicándolo libre de antibióticos y obviamente avanzando un poco más a lo que es poder tener mieles con información sobre glifosato con el menor valor posible y también ya avanzando en otro paso que es el tema de los azúcares, de saber qué niveles tenemos en nuestras mieles aquí en la cuenca del Salado en la provincia de Buenos Aires. Aseguramos que tengan salud, o sea, las cuidamos de enfermedades, de parásitos y les aseguramos alimento para que puedan prosperar en invierno, que es cuando menos alimento hay. Así que de esa manera cuidamos de las abejas y cuidamos del ambiente de manera indirecta, porque al cuidarlas a ellas, que son las guardianas del medio ambiente, estamos cuidando del ambiente. Las abejas son responsables de polinizar gran parte de las plantas de este planeta y entonces de esa manera las plantas pueden generar más frutos, más sanos, más fuertes, con más aroma, con más sabor y un ambiente, un ecosistema con plantas fuertes y sanas es un ecosistema más limpio, más sano y más fuerte. Bueno, vamos a hacer hoy picles, ¿sí? Picles, vamos a utilizar todas las hortalizas que tenemos en la huerta, ¿sí? Generalmente nos están quedando siempre los tomates verdes, no sabemos qué hacer, vamos a hacerlo en picle, esto se hace con una solución en vinagre y agua, vamos a utilizar algo de repollo que cosechamos de la huerta, ¿sí? Pepino, ¿sí? Y zanahoria, así que vamos a hacer un picle, ¿sí? De hortalizas en donde vamos a manipular alimentos, entonces tenemos todos los insumos ya listos, los frascos esterilizados, las tapas, ¿sí? Las especies deshidratadas para condimentar, nuestro vestuario acorde, ¿sí? Tener el lugar libre de todo animales que andan, ¿sí? No tener nada en las manos de accesorios, ¿sí? Porque vamos a manipular alimentos y usted puede estar googleando, si no, estas recetas en la página del INTA, en el Pro Huerta, en donde va a interiorizarse más acerca de otras conservas. Hoy vamos a hacer picle, entonces la solución en la cual vamos a envasar va a ser el conservante, va a ser el vinagre de alcohol. Acá yo lo que estoy haciendo es una solución de agua con vinagre en la misma proporción, que es lo que me va a ayudar a que esta conserva de picle se vaya a mantener. Y vamos a poner unos granitos de sal, ¿sí? Vamos a empezar a llenar este frasco de 500, empezamos a colocar estos tomates verdes que muchas veces no sabemos qué hacer. Vamos colocando también alguna zanahoria, ¿sí? Repollo, en este caso pueden ser el morado si tiene, algo de cebolla chiquitas. Tengo acá también como es pepino, entonces voy haciendo toda una mezcla, ¿sí? Y voy condimentando, le puedo poner ajo, ¿sí? Le puedo poner unas hojas de laurel, ¿sí? La idea es condimentar mi picle, ¿sí? Eso va a ir acuerdo a cada uno, al gusto de cada uno, con orégano, albahaca, algunos granitos de pimienta, ¿sí? Y después vamos llenando, ¿sí? Nos ayudamos con el tenedor para afirmar, porque yo necesito que en el frasco quede la mayor cantidad de verduras posible. Entonces voy jugando con todos los colores y me van quedando los picles, ¿sí? ¿Y qué se usa? Se usa el vinagre de alcohol por el tema de que es blanco, ¿sí? Por su pH también. Así que bueno, nos ayudamos, vamos, ¿sí? Fíjense, nos ayudamos. Acá está una pancita, tenemos que tratar de llenar lo más que podamos, ¿sí? Pues necesitamos conservar. Así que después que agarramos, nos ayudamos de un repasador, ¿sí? ¿Por qué? Porque la solución tiene que estar hirviendo. Si ustedes ven, acá está hirviendo esto. En este caso yo tengo acá un jarro, está hirviendo, ¿sí? Esto está hirviendo y lo que hacemos es completar, ¿sí? Con esto que está hirviendo,
nuestro frasco de picle, ¿sí? De todas las verduras, de las hortalizas que tengamos, ¿sí? Ahí quedó lleno. Ahora me ayudo, yo estoy acá tengo un jarro que está con agua caliente en donde tengo las tapas sumergidas para que la goma pueda quedar blanda y que cierre herméticamente. Cierro, ¿sí? Doy vuelta, ¿sí? Para que escape, para que esto se pasteurice también, o para si ahí quedó algo de aire va a salir, ¿sí? Y después lo doy vuelta y ahí me quedó el frasco de picle con las verduras que saqué de la huerta, ¿sí? Entonces de medio kilo lo voy a pasteurizar en una olla, entonces por 45 a 50 minutitos, ¿sí? Entonces va a estar pasteurizado, se va a cocinar toda la verdura. No necesitamos cocinarla antes porque esto ya está caliente, por eso nos ayudamos de un repasador y luego lo dejamos en un lugar en donde no esté frío, pues si no se puede partir el frasco. Y así continuamos llenando todo nuestro frasco. Así que es muy fácil, ¿sí? Poder tener picles para poder compartir con la familia y poder estos son de excedentes de nuestra huerta, así que también para que usted lo haga. Así que muchas gracias. Puntualmente en la región, digamos en Junín y alrededores, el acuífero que se explota, que se utiliza para consumo de agua potable, es el acuífero pampeano. Son unos sedimentos de tipo limosos, digamos, son bastante finos, pero tienen un espesor de 100 metros aproximadamente y es el que se utiliza para consumo. La calidad es bastante buena y para consumo humano, pero también para cualquier actividad agropecuaria, ya sea riego o para bebida animal. Y puntualmente una parte muy importante, que es lo que estamos haciendo desde la universidad, es el monitoreo de la profundidad del nivel freático, que justamente es a través de ver las variaciones, cómo varía la profundidad del nivel freático. De alguna manera vemos que tiene correlación con lo que pasa en superficie. Cuando tenemos la profundidad del nivel freático baja, tenemos la capa de agua subterránea muy alta, tenemos un suelo que es más propenso a sufrir inundación. Por otro lado también eso es una reserva de agua que puede estar disponible para plantas. Entonces, dependiendo de justamente la profundidad de esa capa freática, un cultivo puede rendir mejor o peor, en función, no dependiendo tanto de la lluvia, sino del agua subterránea. Y en general las áreas de llanura son muy parecidas, en el sentido general, digamos, todos los ríos y los arroyos funcionan de la misma forma. Sin embargo, digamos, hay las diferencias topográficas, las diferencias de actividades que se generan en torno a cada cuenca, dentro de cada cuenca, y el manejo de cada cuenca en particular es lo que lo puede hacer diferente. Así que cada caso es particular, digamos. Justamente es en los momentos críticos, digamos, donde por ejemplo hay menos precipitación, es evaluar qué tipo de cultivo sería el más apropiado, pero dependiendo también del lugar. Muchos de los campos que están en la zona alta del río Salado son los que tienen la característica que se denominan overos. Digamos, hay lugares más bajos, lugares más altos. El desnivel topográfico es muy leve, digamos, pero sin embargo eso puede hacer que el rendimiento en una zona más baja y en una zona más alta sea diferente. Así que eso necesariamente se tiene que combinar y estudiar en particular con el tipo de suelo.